Buenas tardes, hermanos. Es una bendición poder estar aquí, poderles compartir la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad y sobre todo le doy gracias también a mi pastor, Martín Hernández, por la oportunidad y la confianza para poderles llevar este mensaje. Y pues bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. La versión que vamos a utilizar para estos dos versículos es la versión Dios habla hoy. Y quiero comenzar diciéndoles esta ilustración que dice así: la noche del 14 de abril de 1912 ocurrió la tragedia del Titanic. Los diarios dijeron que, aterrados por el impacto, los pasajeros salieron corriendo de sus camarotes y se dirigieron al salón principal. En medio del ruido del acero, los platos y las vigas de madera que se rompían. Pero nada de todo eso era cierto. La verdad fue muy diferente. Los pasajeros estuvieron disfrutando, se sentían completamente seguros. ¿Por qué preocuparse? El Titanic no se podría hundir. Y alguien dijo: ni Dios podría hundir este barco. Tanto la tripulación como los pasajeros estaban adormecidos por su arrogancia. No hubo pánico, ni conmoción, ni confusión. Después de un tiempo, el capitán convocó a todos los pasajeros a cubierta con sus chalecos salvavidas. Muchos pensaron que era una broma, pero cuando se les ordenó que subieran las mujeres y los niños a los pocos botes salvavidas que estaban disponibles, muchos pensaron que era una práctica y que pronto estarían de regreso en el barco. Solo cuando se disparó el primer cohete, algunos vieron que era en serio, pues en alta mar un cohete es señal universal de peligro y solicitud de ayuda. Solo el frío del agua congeló el gesto de horror. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. El Titanic se estaba hundiendo y se hundió. Pero sabes, la tragedia no fue que se hundiera, sino que todas las señales, avisos, advertencias y reglas de navegación fueron ignoradas tanto por el capitán como por los oficiales y los pasajeros. Y trasladándonos a este año 2021, o mejor dicho, desde el año pasado, 2020, este es el modelo que llevará a miles a la perdición eterna en el día final, cuando Cristo aparezca por segunda vez. Esta vivencia del Titanic es el ejemplo de la actitud de la mayoría de las personas en el mundo. Están distraídos en sus afanes, preocupados por satisfacer sus placeres, sus necesidades, llenos de seguridad en sí mismos y, en otras palabras, incrédulos a la palabra de Dios acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en nuestro texto, 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice así la palabra de Dios: pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das, Señor, de compartir tu palabra en esta tarde. Señor, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, ungiendo mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Dios. En esta tarde, Señor, ayúdanos a entender, Señor, a comprender los tiempos, Señor. Ayúdanos a comprender que tu venida está pronta, Padre Celestial, y sobre todo, Señor, a entender qué estamos haciendo, Señor, para estar preparados, Señor, para cuando sea tu venida, Padre Santo. Yo te pido todo esto y te lo oro en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, bien, en esta tarde les traigo un mensaje que le he puesto por título como un abrir y cerrar de ojos. Y como dice nuestro texto, una vez más, 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, dice: pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios.
No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir y nosotros seremos transformados. Hermanos, la segunda venida de Cristo es mencionada 318 veces en el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que es real la venida del Señor. La segunda venida de Cristo es real. Y estamos viviendo, hermanos, tiempos apocalípticos, estamos viviendo tiempos difíciles en donde podemos darnos cuenta que esto pronto ocurrirá. No lo sabemos, no sabemos cuándo, porque ni aún el Hijo lo sabe, solo el Padre. Pero es inminente la segunda venida del Señor Jesucristo. Y sabes, esta está dividida en dos partes principales. Primero, arrebatará a su iglesia, como lo dice en el versículo 51 de nuestro texto. Primero arrebatará a su iglesia, vendrá la gran tribulación y luego será su venida. Pero vamos a adentrarnos más en este tema. Mi punto número 1 es: la segunda venida fue profetizada. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 64, dice, la versión Reina Valera dice: Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando el Señor Jesucristo está comentando estas palabras, esto se lo está diciendo al sumo sacerdote, a Caifás. ¿Por qué? Porque ya lo habían apresado, ya estaba allí, y Caifás le dice: yo te conjuro por el Dios de los cielos, que me digas quién eres, que me digas si tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo le contesta de esta manera: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Desde ahí el Señor Jesucristo está anunciando su venida. Sabemos que después del juicio fue crucificado y ascendió al cielo. Ya había venido, o sea, fue su primera venida, pero entonces Él está anunciando su segunda venida, y entonces estamos hablando de ¿qué? De que fue profetizada. Y sabes, hermano, en estos tiempos la gente no cree. La gente está como los tripulantes del Titanic. Ellos estaban disfrutando, y como la misma palabra de Dios también nos habla acerca de cuando fue el diluvio, cuando Noé les anunció que se iba a venir el diluvio. La gente estaba viviendo a su manera, la gente estaba desenfrenada y no hicieron caso. Había incredulidad, se burlaron de él. Le decían infinidad de cosas. Estás loco. ¿Cómo crees que va a pasar eso? Mas sin embargo, se cumplió y sucedió. Se vino el diluvio y todos perecieron, solamente quedó Noé y su familia. Y hoy en día, hermano, podemos ver que a pesar de los tiempos que estamos viviendo, a la gente se le comparte la palabra de Dios. Hay algunas personas que sí abren su corazón, reciben a Cristo, pero hay mucha gente que sigue incrédula a la palabra de Dios, y más a la segunda venida. Cuando les hablas acerca de esto, mucha gente se queda pensando y dice: no, pues eso lo están diciendo desde hace mucho tiempo. Y son escépticos a esto, dicen: eso no nos va a tocar a nosotros. Pero sabes, hermano, los tiempos se han acortado, los tiempos son difíciles, estamos viviendo, yo creo que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Mi punto número 2 es el rapto o el arrebatamiento y la gran tribulación. Hermanos, cuando el Señor aparezca en los cielos, va a arrebatar a su iglesia para llevarlos con Él y librarlos de la gran tribulación. Primero, como lo vimos, levantará a los que murieron siendo cristianos, esto es, escúchame muy bien, esto es, a los que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, y se encontrará con ellos en los aires. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermano, esto es una bendición, el poder saber estas cosas. Es una bendición porque desgraciadamente mucha gente no lo sabe. Mucha gente no se ha puesto a investigar, a indagar cómo va a ser la venida del Señor, cómo necesitamos prepararnos, qué necesitamos estar haciendo para cuando sea su venida. La gente está viviendo a su manera, la gente está preocupada. Hoy en día muchos están preocupados, son dos polos opuestos. Mucha gente está incrédula a este coronavirus, pero mucha gente está panicada, mucha gente está muy temerosa, y eso es lo que se está llevando a mucha gente, el temor. Pero sabes, hermano, yo te recomendaría tener más temor de Dios y preocuparnos por dónde vamos a vivir, por dónde vamos a pasar la eternidad, porque el tiempo está cerca. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, con los que fallecieron, con los que estaban ya muertos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué tremenda bendición el poder estar, hermano, con el Señor. Nada más hay dos lugares, ¿sabes? El cielo y el infierno. No hay más. No hay a dónde más ir. El cielo o el infierno. No hay de más. Pero, ¿cómo va a ser el rapto? ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 40 y 41 nos dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto es lo que nos habla la palabra de Dios, hermano. Es una ilustración de cómo van a suceder estos hechos, de cómo va a ser este evento, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Y así va a ser. Hermanos, la gran tribulación, ¿qué es lo que va a venir después del arrebatamiento? La gran tribulación se trata de una serie de hechos que pasarán en la tierra, causando mucho dolor y destrucción. Esta ocurrirá entre el rapto y la segunda venida. La duración de la gran tribulación no es clara. Algunos teólogos creen que durará 7 años y otros que durará 3 años y medio. Pero sabes, hermano, la buena noticia es que tú y yo nos podemos librar de la gran tribulación. Porque si nosotros somos parte de esas personas las cuales van a ser arrebatadas, de los cuales vamos a irnos con el Señor, nos vamos a reunir con Él en el cielo, tú y yo nos podemos librar de la gran tribulación. Y sabes, hermano, no vas a querer vivir esa tribulación, porque va a ser algo tremendo. Se van a vivir cosas terribles. Mas sin embargo, si tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer, si tú y yo estamos bien delante de Dios, tenemos nuestra comunión con el Señor, vamos a ser arrebatados y nos vamos a poder librar de la gran tribulación. Como te acabo de decir, la gran tribulación van a ser una serie de hechos que pasarán en la tierra causando mucho dolor y mucha destrucción. Y tú y yo no queremos vivir eso. No vas a querer vivir eso. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador,
hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mientras ocurre, hermano, la gran tribulación, el anticristo es el líder de esta. Y él se va a proclamar ser Dios y se manifestará para hacer sufrir al pueblo de Dios, escúchame bien, que no se haya ido en el rapto. Es cuando va a haber persecución. Porque, hermano, la realidad es que no todos se van a ir en el rapto. Y los cristianos, el pueblo de Dios que quede en la tierra, va a estar a expensas de esto, a expensas del anticristo. Porque él se va a proclamar ser Dios y se va a manifestar para hacer sufrir al pueblo de Dios. Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros. Por eso tenemos que hacer una reflexión. A eso voy con este mensaje, hermano, a que tú y yo podamos reflexionar sobre nuestra vida cristiana, sobre lo que hemos estado haciendo. Lamentablemente, hermano, esta pandemia, desde el año pasado, en marzo, bueno, la pandemia empezó desde hace 2 años, comenzó en noviembre allá en China, pero cuando se hizo pandemia, cuando se empezó a extender, a México comenzó esta pandemia, podríamos decirlo, en marzo. Y cuando comenzó esta pandemia, hermano, se cerraron, como todos lo sabemos, las iglesias. Por eso se empezó a usar este medio para poder llevar la palabra. Pero sabes, yo lo que me he podido percatar es que esta pandemia es algo que ha ocupado el diablo para apartar al pueblo de Dios de la iglesia. Mucha gente se ha apartado, muchos han muerto, desgraciadamente. Mucha gente se ha ido de la iglesia. Mucha gente está viviendo en el temor, como te lo había dicho también. El temor los ha hecho estar allí encerrados. Sabemos que las autoridades nos han dicho y tenemos que acatar lo que ellos dicen. Pero sobre todo tenemos que cuidarnos. Pero es algo, hermano, que el diablo ha ocupado, esta pandemia, esta enfermedad, para que el pueblo de Dios se aparte del Señor. En algún momento, a principios de marzo, nuestro líder a nivel nacional, el pastor José Luis Gagiola, hablaba acerca de este tema y decía, hermanos, esta prueba no es para la gente de allá afuera, para los del mundo. Esta prueba es para los cristianos, para ver de qué estamos hechos, para ver cómo vamos a responder. Porque, hermanos, ¿sabes? Después de esta pandemia, ¿qué se va a venir? Después de esta pandemia, hermano, va a venir otra pandemia. Van a venir más cosas. Y lo dice en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Mateo 24, vienen las señales antes del fin, que lo vamos a ver en un momento más. Pero sabes, hermano, todo esto lo está permitiendo el Señor para algo, para su segunda venida. Son muestras. El Señor es tan bueno, hermano, que Él nos muestra, que Él nos va dando dirección para poder entender los tiempos, para poder entender que su venida está pronta, pero sobre todo para poder entender y poder hacer algo, porque el Señor no quiere que nos quedemos aquí. El Señor quiere venir por su pueblo, venir por su iglesia y quiere llevarnos con Él. ¿Para qué? Para que no nos quedemos a vivir la gran tribulación. Eso es lo que el Señor quiere. Pero sabes, lamentablemente la gente sigue en lo mismo. Están cerrados, están viviendo su vida, están apartados de la palabra de Dios. Por eso, hermano, en esta tarde, yo te quiero animar a que busques de Cristo Jesús, porque los tiempos son difíciles, la venida está pronta. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante dice: nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Una vez más, el versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí estamos hablando, hermano, todo eso nos está hablando del anticristo. Y tristemente la palabra de Dios nos habla, hermano, de que aún los elegidos van a ser engañados. Por eso tenemos, hermano, que preocuparnos, y más que preocuparnos, ocuparnos en conocer las Escrituras, ocuparnos en estudiarlas, en escudriñarlas, ocuparnos en venir a buscar del Señor, que nos dé dirección, que nos dé sabiduría, hermano. Necesitamos el discernimiento de Dios. ¿Sabes? Mucha gente está esperando con ansia una vacuna para esta pandemia. ¿Sabes? Ya ha habido muestras, hermano, de que la vacuna está fallando. La vacuna ha matado gente. Y no te estoy diciendo que sea mala o que sea buena. Simple y sencillamente, hermano, tenemos que poner nuestra confianza en aquel que dio su vida por nosotros. Tenemos que poner nuestra confianza en Cristo Jesús, no en una vacuna. Porque sabes, hermano, como te dije, esta pandemia va a pasar. Y sabes, quién sabe si pase, porque así como llegó la influenza y llegó para quedarse, se llama influencia estacionaria. Cada año en esta temporada es la influenza. Pero sabes, el coronavirus ahí está y va a seguir y va a estar la vacuna. Pero se habla de que hay una nueva cepa, de que ya se verificó en Inglaterra que la cepa de Inglaterra es más complicada y que la vacuna no va a servir, ya lo dijeron. Por eso yo te animo, hermana, a que pongas tu confianza en el Señor, a que pongas tu confianza en Cristo Jesús. Y esto me lleva a mi punto número 3. ¿Cuándo será la venida del Señor entonces? Hermanos, la venida del Señor está pronta, es inminente y será de repente. Nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo, como te decía hace un momento, solo el Padre Celestial. Y lo podemos mirar en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Lo que es seguro es que puede ser en cualquier momento, hermanos, por todas las señales que estamos viviendo, por todo lo que está sucediendo. Y vamos a ver estas señales. En el libro de Mateo, capítulo 24, dice la palabra de Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Y eso precisamente, hermanos, es lo que estamos viviendo en este tiempo. El principio de dolores que viene escrito en la palabra de Dios, versículo 8, Mateo 24. Y esto será principio de dolores. Y lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo, hermano. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, eso lo podemos mirar. Las guerras y más allá en Medio Oriente. Y habrá pestes y hambres. ¿Sabes? Ya hay más pestes. En África hay otra peste, en Bolivia hay otra peste. Está habiendo más cosas y más cosas. Apenas hubo terremoto también. Y esto es lo que estamos viviendo, hermano. Todas estas señales es lo que nos está llevando a creer y a pensar que la venida del Señor ya está pronto, ya está pronta. Mucha gente dice: no, pero es que cada determinado tiempo hubo pestes, la gripe española y todo lo que ha habido a través del tiempo. Pero sabes, no todo se ha conjugado como hoy. Hoy en día se está viviendo todo esto que te acabo de leer en el libro de Mateo 24. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Como te dije, se levantará una nación contra otra nación, reino contra reino, las pestes, hambres, terremotos. Y todo esto solo es el principio de dolores, lo cual nos dice el Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos viviendo. Sabes, yo he estado leyendo, investigando algunas cuestiones. Yo me preguntaba, pero ¿cómo va a ser la venida? ¿Cómo va a ser la marcación de la bestia? Que eso es otro tema aparte. ¿Qué nos va a llevar a todo eso? Y sabes, investigando, leyendo, tiene que pasar todo esto, porque es el preámbulo para el día de mañana suceda todo esto. Ahorita está ya el famoso código QR. Ya para entrar a trabajar necesitas registrarte. Para entrar a Walmart, para entrar a cualquier tipo de establecimiento, ya está ahí el código QR y tienes que llegar con tu teléfono y escanearlo. Y sabes, con eso lo único que yo estoy mirando es que el gobierno ya te va a tener muy checadito. El gobierno va a saber toda tu información. Y no digo que sea el chip, porque no lo es. Porque la palabra de Dios habla muy claramente acerca de eso también, que va a ser en la mano o en la frente. Pero sabes, lo único que estamos viviendo, lo que estamos viviendo es la preparación para que esto suceda más adelante. Las Naciones Unidas apenas, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo que el nivel de pobreza extrema a nivel mundial aumentó en el 2020, por primera vez en 22 años. Dijo también que los conflictos armados y la fragilidad social, económica y ambiental de los países figuran entre los mayores obstáculos para el cumplimiento, escucha bien estas palabras, para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero, ¿qué es esto? Objetivos de desarrollo sostenible, dice,
Esto es algo que se propuso la ONU, como su nombre lo dice, son objetivos que se propusieron y se establecieron desde hace 6 años, desde el 2015, y se tenían pensado que se lograran, o se tiene pensado que se logren en el año 2030, y están diseñados para ayudar a erradicar la pobreza en todas sus formas y mejorar la vida de todos los pueblos del mundo, poner fin al hambre, entre otras cosas. Todo esto, hermano, esto que te acabo de decir, lo que nos habla es que es una preparación. Es una preparación, esto nos indica, hermano, ¿por qué? Porque ¿cómo le vamos a hacer, cómo le vamos a creer o cómo la gente le va a creer al anticristo? ¿Cómo la gente se va a ir con los ojos cerrados a un nuevo orden mundial del cual no habla la Biblia? No lo dice como tal, pero va a haber más adelante un orden mundial. Pero para que eso se pueda dar, tienen que suceder este tipo de cosas. La ONU ya se está preparando, ya están hablando acerca de esto. ¿Para qué? Para que el día de mañana, en un tiempo determinado, no sabemos cuándo, se haga ese orden, un solo orden, y es cuando se pueda venir la venida del anticristo, cuando pueda tomar dominio el anticristo, hermano. Pero sabes, tenemos que estar preparados nosotros para eso. Debemos estar preparados para cuando sea la venida del Señor. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo nos podemos preparar? Primeramente, hermano, dejar el pecado, vivir una vida agradable al Señor. Más que enfocarnos a otras cosas, tenemos que enfocarnos a la venida del Señor, a poder ser agradables ante el Señor. Debemos vivir cada día esperando que Él regrese por nosotros y estar conscientes que para irnos debemos vivir una vida santa y recta. Esa es la invitación, ese es el mensaje que te quiero traer en esta tarde, hermano. Que la venida del Señor está pronta y que tenemos que preocuparnos y ocuparnos para podernos ir con Él. En vez de estar afanados en otras cosas, en vez de estar afanados en lo que está sucediendo. Hermano, el coronavirus ha cobrado muchas vidas, más de 1 millón de vidas a nivel mundial. Pero eso no es nada, lo que falta. Pero sabes, hermano, la realidad es que cuando uno está bien delante de Dios, sabemos a dónde vamos a ir. Sabemos que vamos a estar con Él. Solamente nos estaríamos adelantando a su venida. Pero si tú y yo estamos bien delante de Dios, vamos a estar con Él en la eternidad. Pero qué tremendo va a ser, hermano, que tú y yo estemos aquí y que sea el arrebatamiento, que sea el rapto de su iglesia. Y dice, Él viene por un pueblo limpio y sin mancha. Y que podamos irnos en ese arrebatamiento. Eso es lo principal. Eso es lo principal, el poder estar conscientes de esto, el poder estar viviendo como Dios quiere que vivamos. Voy a pedir en esta tarde, toda cabeza inclinada, vamos a hacer un llamado en esta tarde. Hermano, hermana, persona que me escuchas, tal vez tú nunca has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador. Tal vez nunca lo has confesado, no has nacido de nuevo. En esta tarde el Señor te quiere dar ese regalo. Vamos comenzando el año. Y qué mejor regalo
que nos pueda dar el Señor, o que te pueda dar el Señor, que la salvación. Porque a eso vino Cristo Jesús, a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, a darnos la esperanza de la resurrección, de la vida eterna. El mundo, hermano, no tiene una esperanza cuando vive sin Cristo, pero para eso vino el Señor. Vino a hablarle a este mundo que se está perdiendo, que se está muriendo sin recibir de Cristo. Tú que me estás mirando en esta tarde, tú tienes la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón. Es un regalo que Dios te da. Y es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y confesar con tu boca estas palabras. Es una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados. Yo sé que moriste por mí en la cruz del Calvario. Y en este momento yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido que entres en mi vida, en mi corazón, y que me guíes de aquí en adelante. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Te doy gracias por mi salvación. Amén. Hermano, si tú recibiste este mensaje, persona, si tú recibiste este mensaje y confesaste a Cristo Jesús como tu Salvador, tienes la esperanza de la resurrección de la vida eterna. Y si escuchaste este mensaje, todo este tema, hermano, es muy extenso, es muy extenso. Esto es una parte solamente de cómo va a ser la venida del Señor. Pero realmente hay mucho más, mucho más. En el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, tú puedes indagar, tú puedes mirar, puedes escudriñar la palabra de Dios y vas a mirar cómo va a ser la venida del Señor, cómo va a ser, cómo van a ser estos hechos. Por eso te invito y te animo, persona que me escuchas, hermano, hermana, que puedas investigar, que puedas leer la palabra de Dios. Estos temas, hermanos, son muy reveladores y tenemos que enfocarnos a estar bien delante de Dios. El llamado en esta tarde, hermano, para ti, hermana, que conoces, que eres parte de la iglesia, es a que hagas una reflexión de cómo estás viviendo tu vida. Lejos de temerle a muchas cosas, hay que temerle al Señor y temer a quedarnos a la gran tribulación. Eso es algo que no queremos. No vas a querer vivir esa parte. Va a ser dolor, va a ser sufrimiento, van a ser lágrimas. Qué mejor que irnos con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Va a ser lo mejor que vamos a poder vivir. Y sabes, yo creo que no tarda mucho. Lo que te comenté de la Organización de Naciones Unidas, de lo que quieren. Están haciendo un plan a 10 años para cambiar el mundo. No sabemos si haya 10 años. No sabemos cuánto tiempo tarde el Señor. Como te lo acabo de decir, en la palabra de Dios no nos habla, no nos dice cuándo va a ser. Pero todo lo que estamos viviendo nos muestra que su venida está pronta. Y no sabemos, hermano, si lleguemos a esos 10 años. Por eso es que el llamado en esta tarde, hermano, hermana, es: humíllate delante de Dios. Humíllate al Señor todos los días, clámale con tu corazón, vive una vida recta, una vida como el Señor nos la pide, alejados del pecado, tratar de vivir conforme a su voluntad, conforme a sus estatutos, porque Él viene por un pueblo limpio y sin mancha. Y el que estemos aquí, hermano, no nos garantiza nada.
tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios y esperar que su gracia y su misericordia podamos ser alcanzados para poder ser arrebatados y juntarnos con Él en las nubes y estar en su presencia por toda la eternidad. Que Dios te bendiga y que tengas muy buena tarde. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Hasta pronto.